Bueno, muy buenos días, gente, compañeros, amigos, bienvenidos a su canal Deslocalizado. Hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo del profesor Mario Bufone, que nos acompaña hoy en el canal. De igual forma, estamos en compañía del compañero Leo, del compañero Jorge. Y bueno, esperamos que a través de este trabajo podamos aportar un grano a la difusión de lo que fue los 40 años en democracia. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Feliz día para todos, feliz día para las personas que están viendo este trabajo. Muy agradecido por la invitación. Es un momento importante porque los venezolanos podemos conocer con números y hechos concretos las realizaciones de los 40 años de la democracia venezolana. Realmente agradecido por esta oportunidad. Ok, muchachos, no sé si quieran saludar antes de comenzar el profe a exponer su ponencia. Y bueno, un honor estar aquí y muchas gracias por compartir su trabajo con nosotros. Entonces, sin más que decir, esperemos ver su, su adelanto que ha hecho investigando en todo este tema. Sí, a mí me parece muy interesante también y un honor de igual manera de participar en esta reunión para que se nos esclarezcan mucho más las obras realizadas por la democracia y así poder diferenciarla de los gobiernos dictatoriales principalmente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, adelante, los micrófonos son suyos. Lo primero que hay que decir con respecto a esto es que, digamos que la sistematización de información que nos ha llevado a esta presentación comenzó aproximadamente en el año 2003. Estamos hablando de 21 años acumulando información. Eso ha implicado visitas a diversos organismos, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Banco Central, la Biblioteca del Instituto Nacional de Estadística, eh, por dar el nombre solamente de algunos, ¿no? Y la sistematización de la información para poder eh, llegar entonces a indicadores que sean sencillos de comprender, porque estos temas son temas que tienen su complejidad, entonces hay que hacer lo más fácil posible para los participantes. Esa sería entonces la presentación. Luego, la primera lámina, que no sé si es la que tú tienes ahí de primero también, habla sobre el ingreso fiscal. Ok, ahí la tenemos. Bien, cuando se habla del ingreso fiscal, hay que, hay que especificar algo. La inflación es un elemento que de alguna manera desnaturaliza los números. Entonces hay que hacer un procedimiento contable que se llama ajuste. Fíjese, como dice arriba, ingreso fiscal del gobierno central a precio de diciembre de 2015. ¿Eso se hace para qué? Para que todos los años que están incluidos ahí se llevan hacia el 2015. Eso se hace con
índice de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela. Y ello permite eliminar la distorsión de la inflación. Estamos hablando que en el orden de 4 décadas, 41 años, estoy sumando aquí, recordemos que son 40 años de gobiernos constitucionales, y yo sumo el de la Junta de Gobierno, donde se empezaron a tomar una serie de iniciativas importantes. Estamos hablando de la Junta del año 58. El ingreso fiscal llegó a 48 billones de bolívares. Recordemos que un billón es 1 millón de millones. Y tengo cifras, después del año 99, cifras del Ministerio de Finanzas hasta el año 2015. Estamos hablando de 44, casi 45 billones. Es decir, en 17 años ya casi se había logrado la misma cantidad de ingresos fiscales que durante el periodo democrático en 4 décadas. Evidentemente que ya con 2016 y 17 de haberlo superado, pero como no existe la cifra, o por lo menos yo no la he conseguido, sería interesante si alguno de los participantes logra darnos luces al respecto, pues esto es un trabajo de todos. En todo caso, es muy elevada la cifra de ingresos fiscales que vino a partir del año 99. Ahí se ve, pues por eso le coloqué los números abajo, 41 años y 17 años, para poder tener magnitud de eso. A ver la segunda, que trata sobre la población. Ya allí la vemos, profe. Eh, yo hice lo siguiente. En 1958 en Venezuela existían 7 millones de habitantes. En el año 98 éramos 23 millones y tanto. Estamos hablando de una casi triplicación de la población. Para el año 2020 estaban pautados 33 millones, y digo esto por lo siguiente. Esta estimación se basó en el censo de 2011, que es el último censo que se ha hecho. Lo que se hace con los censos es que se toma la población, digamos, censada, la población que fue en ese momento contabilizada, y luego se hacen proyecciones en los siguientes años. La gran cuestión aquí está en que a partir de 2013, 2014 comenzó un proceso de diáspora en Venezuela. Entonces, las proyecciones que se hicieron con base al año 2011 no se cumplieron. De hecho, en estimaciones de otro tipo, hechos por organismos internacionales, tendríamos más o menos unos 28 millones de habitantes en Venezuela. Eso excluye la cantidad de venezolanos que están fuera del país. Y si estamos hablando de los que viven en Venezuela. Entonces, ¿por qué es importante tanto la cifra de ingresos como la cifra de población? Porque permite saber la potencial capacidad para financiar programas y la cantidad de personas que existían, de habitantes, de ciudadanos que existían en ese momento. Lo explico, no es lo mismo construir 1 millón de viviendas para 23 millones de habitantes que 1 millón de viviendas para 33 millones, y teniendo mayor capacidad fiscal para construir. Estos indicadores, digamos que son indicadores de contexto. El siguiente es importante porque trata sobre la duración de periodos históricos. La siguiente diapositiva. Esta nos habla arriba, el letrerito dice Historia Republicana 194 años. Esto hay que explicar. Existe un consenso historiográfico. Cuando hablo de consenso estamos hablando de la mayoría, porque en las ciencias sociales es imposible que exista unanimidad de opiniones. Pero la historia republicana comienza en 1830. Yo recuerdo que nosotros nos explicaban
aquello, y todavía en los liceos se imparte eso de primera, segunda y tercera república, ¿no? Hoy en día eso ha quedado con el consenso historiográfico, digamos, desfasado. Nos explicaba, cuando nosotros empezamos a estudiar historia, por ejemplo, el profesor Carrera Dama, que decía que aquellos eran, cuando se habla de primera, segunda y tercera república, eran intentos de república. Y el basamento es que Venezuela, que estaba en un periodo de guerra, no podía fomentar instituciones. Realmente eran repúblicas que existían de facto, pero no podían, de alguna manera, más allá de la Constitución de 1811 que existía, no podían fundamentarse como sí se hizo después de 1830. Hay un periodo entre 1819 y 1830 cuando Venezuela formó parte de Colombia. Todo ese periodo está excluido en este gráfico. Allí lo que está coloreado con negro son los gobiernos militares. Fijémonos que ocupan más de la mitad del periodo de Venezuela, los gobiernos militares. El periodo democrático, 40 años más, así lo coloco yo eh, en este trabajo, la Junta de Gobierno del año 58, fíjense que ocupa un periodo muy pequeño y luego el posterior, o sea, el actual proceso eh, autodenominado socialismo del siglo XXI, que ya lleva 25 años cumplidos. Fijémonos entonces que el periodo de democracia y de predominio civil es realmente corto en la historia de Venezuela. La siguiente gráfica puede ser ya te digo cuál, para nosotros tener, mira, vamos a saltar los mapas mentales y vamos a irnos directamente al incremento neto de planteles educativos. Exactamente, esa misma. Ok, esto que yo quiero que veamos aquí es importante por lo siguiente. Más o menos, digamos que la primera escuela o lo que pudiera denominarse algo de escuela fue fundado en 1560, siglo XVI. Venezuela era formada parte de la corona española, y para 1957, estamos hablando del último año del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, para el último año en Venezuela había 7.136 planteles educativos. Eso incluye preescolar, claro, preescolar, hoy en día se llama inicial, en aquella época se le llamaba kinder. De hecho, así lo conocimos nosotros, los de mi edad, ¿no? Primaria y media eran los planteles que existían. Con la democracia, y quiero explicar es que esto es un incremento, había a fines del año 98 26.000 y tantos planteles. Pero ¿por qué dice 19.500? Porque fue el incremento. Fíjense que Venezuela en solo 4 décadas pasó de 7.000 a 26.000 y tanto, 26.600, 700, sumando esas dos cifras, 26.000 y pico de planteles. Estamos hablando de que Venezuela casi cuadruplicó el número de planteles educativos. Igualmente fue la matrícula, pues, estudiantil. Fíjense el incremento tan grande. Ahora, entre el año 99 y el año 2017, que es la última cifra que yo conseguí, el incremento de planteles ha sido de 2.737. Fíjense que el grueso de planteles se creó durante la democracia. Y aquí hablamos de incremento neto porque entonces hay planteles que existieron y fueron eliminados y sustituidos por otros. Pero en este caso vemos que la inmensa mayoría de los planteles son precisamente de la época democrática. Repito, esto que está acá
es preescolar, primaria y media, lo que nosotros conocemos como bachillerato. La siguiente es la de las universidades. Este es un indicador que yo tengo que buscar la manera de actualizarlo, porque antes el Ministerio de Educación Superior colocaba en su página web las listas de la cantidad de instituciones universitarias. Ahora tienen tiempo que no lo hacen, la última que yo he podido acceder es de 2012, y sí ha habido alguna desde esa época para acá, alguna que otra institución universitaria creada, pero también ha habido instituciones fusionadas, ¿ok? Para ello. En todo caso, ¿qué es lo que yo quiero decir? Fíjense que ahí está un número en la primera que está del lado izquierdo, dice de 1721 a 1957. Tomo el caso de 1721 porque ese es el año de fundación de lo que hoy en día se llama Universidad Central de Venezuela. Y en el año 57 en Venezuela había 6 universidades, las nombro: Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, el Pedagógico de Caracas, que era pedagógico nacional porque había uno solo, la Universidad del Zulia, que había sido cerrada por Castro y fue reaperturada, fue reabierta en el año 46 en el llamado Trienio Adeco, presidido por Betancourt, y 2 universidades privadas que había decretado Pérez Jiménez: la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María. Estamos hablando entonces que de esas 6 universidades, 4 estaban en Caracas. Durante el periodo democrático se crearon, y aquí es lo mismo, el incremento neto de instituciones universitarias, 130 instituciones. Quiere decir que nosotros pasamos de 6 a 136. Deberían ser 147, pero recordemos que cuando se creó la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se sumaron todos los pedagógicos en una sola universidad, y la Universidad Politécnica Experimental Antonio José de Sucre, que sumó todos los politécnicos. Si no, serían 147, pero en total 136, o sea, un incremento de 130 instituciones universitarias. Y a diferencia de la situación que existió hasta el año 57, se crearon instituciones universitarias en todo el país. O sea, nosotros pasamos de tener 6 universidades, 4 que estaban en Caracas y 2 que estaban en el interior, que eran la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes, eran las únicas que estaban. Y a tener universidades hasta en Amazonas, el estado menos poblado de Venezuela, ya habían varias universidades. Por cierto, salte algo importante que pertenecía a la anterior. En Venezuela había muchas escuelas primarias, pero había pocos liceos. Para el año escolar 57-58 existían en Venezuela algo así como 62 instituciones, estamos hablando de liceo, educación media, de las cuales 7 eran nocturnas y 55 diurnas. O sea que en Venezuela había 55 liceos, porque las 7 diurnas normalmente funcionaban en las propias instituciones, en instituciones ya creadas. Fíjense, 55 liceos, y la mayoría no llegaban a quinto año. Entonces, no solamente había el hecho de que existían solo 6 universidades y 4 estaban en Caracas, sino que había pocos estados donde los venezolanos podían graduarse de bachiller. Pongo un ejemplo. En Aragua había 3 liceos. Estamos hablando siempre año 57. Esos liceos eran el Agustín Codazzi de Maracay, que era el único que graduaba bachilleres en Aragua, el Liceo José Félix Rivas de La Victoria y el Alberto Smith de Villa de Cura.
Estos dos liceos llegaban a tercer año, a cuarto año, a segundo año, pero no graduaban bachiller. Es decir, para graduarse de bachiller en Aragua era menester irse a estudiar a Maracay. Ahora, había estados donde había un solo liceo y ese liceo no graduaba bachiller. Ejemplo, el Liceo Cecilio Acosta de Coro, que era el único que existía en todo el estado Falcón. Ese liceo llegaba a cuarto año. Eso quiere decir que los falconianos, para graduarse de bachiller, tenían que ir al Rafael María Baral de Barquisimeto, perdón, de Maracaibo, disculpen, al Lisandro Alvarado de Barquisimeto, o al Pedro Gual de Valencia, que eran los más cercanos para poder sacar el quinto año. Pero eso significa también que Punto Fijo, que era una ciudad muy importante, no tenía liceo público. ¿Okay? Estamos hablando siempre de liceos públicos. Para el año 98, en todos los estados y en todos los municipios había liceos donde podías estudiar a quinto año. Y en la mayoría de las parroquias había liceo. En la mayor, estamos hablando de 335 municipios, todos tenían liceo con que llegaba a quinto año, y de la inmensa mayoría de las parroquias también, a lo mejor llegabas hasta tercer año, pero no tenías que salir del municipio para estudiar. O sea que la realidad educativa en Venezuela cambió después del año 58. Entre el año 99 y 2012 se fundaron 31 instituciones universitarias. ¿Qué pasa también? Que yo estoy excluyendo aquí las instituciones que ya existían, que fueron creadas antes, generalmente durante la democracia, y a las cuales se les modificó el nombre. Por ejemplo, los tecnológicos hoy en día son politécnicos. Bueno, yo las excluyo porque ya existían. ¿Ves? También el hecho de universidades que han sido fusionadas, pero el incremento no ha sido tan importante. Y esto es de resaltar porque después incluso del 2012, les voy a poner un ejemplo de Caracas. Eh, el Colegio Universitario de Caracas, el Instituto Tecnológico Federico Rivero Palacio, que comúnmente conocemos como Kilómetro 8, y otros más se fusionaron en la Universidad Experimental de la Gran Caracas. Ahora es una sola, ¿ok? Entonces, por supuesto, a lo mejor este número baja. Creación, por ejemplo, la UNEFA también existía, se llamaba UPFAN, fue creada en el año 74. La que sí es creación de este tiempo es la Universidad Bolivariana, esa sí es creación. Pero fíjense que el incremento ha sido en todo caso mucho más bajo. El grueso de instituciones, y algo importante, muy importante, el grueso del recurso humano se formó durante el periodo de, de la democracia. Es decir, algunas instituciones que han sido creadas, Misión Sucre, por ejemplo, eh, los profesores que dictan clase ahí, muchos de ellos se formaron también en las universidades creadas por la democracia. A ver, la siguiente diapositiva pudiera ser la de los hospitales. Un segundito y ya. Mientras vas haciendo el cambio, yo voy haciendo la introducción. El primer hospital, llamémoslo así, vamos a hablar hospital con infraestructura adaptada a hospital, porque
Antes, en la época de la colonia y en los primeros años de la República, lo que existían eran locales, casas, pues, donde entonces, vamos, las equipaban con camas y con todo lo que se necesita, pero no eran, digamos, infraestructuras adecuadas para un hospital. El primer hospital, digamos, que se crea en Venezuela con infraestructura para su función era o sigue siendo el Hospital Vargas de Caracas. 1891 es su año de fundación. Sin embargo, entre esa época y digamos 1935, se crearon pocos hospitales. Estamos hablando de hospitales eh, dedicados para ellos, pues. Estamos hablando tipo el Hospital Vargas, que por cierto, también hay que hacer notar que el Hospital Vargas fue ampliado enormemente durante el periodo democrático. Esa gráfica que ustedes ven ahí está hasta el año 2015, 2016, no he conseguido cifras posteriores. Había un grueso de 300 hospitales y de esos 300 hospitales, de los que estaban allí, 50 eran del año 58 hacia atrás. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no es que se hicieron 50 hospitales en esa época. Cuando se llegó al año 58 había algo así como 160 y tantos hospitales, pero de esos tantos lo que quedan son aproximadamente 50. Repito, siempre para la cifra de 2015, 2016. Entonces, ¿qué hizo la democracia? La democracia entonces sustituyó muchos de los hospitales de los que existían, por eso digo que la cifra original era 160 y pico y restan aproximadamente 50. Se sustituyeron muchos de los viejos hospitales. Puedo, por ejemplo, quiero nombrar, mmm, quiero nombrar un ejemplo que les pueda servir para ustedes. Eh, Había un hospital en la esquina de Sala, que era el Hospital Médico Quirúrgico de Emergencia. Eso es hoy en día donde está el Ministerio de Educación. Ese hospital se creó más o menos año 49 y fue demolido para la construcción precisamente del Ministerio de Educación. Para esa infraestructura se construyó otra detrás del psiquiátrico de Caracas, que es el actual Hospital Jesús Llerena. El Jesús Llerena es una creación de la democracia. Ya la institución existía con otro nombre, por eso digo, la democracia se dedicó a sustituir viejas edificaciones, ¿ok? Pero también a crear nuevas edificaciones. Entonces hay hospitales que antes no existían. Un ejemplo de ello es el hospital, ¿qué puedo decir? El Domingo Luciani, del Llanito, o el hospital Miguel Pérez Carreño, que está en Antima. Esos hospitales son creaciones de la democracia. ¿Bien? Y fíjense que para el año 2015-2016 quedaban 214 de los hospitales fomentados durante la democracia. Fíjense ustedes, de 300 hospitales, más de 200 se inauguraron durante la democracia. Y después del año 99 se han creado 35 hospitales. Esta cifra de 35 es interesante analizarlo. Muchos de ellos estaban en construcción en el año 98, lo podemos ver en las memorias del MINDUR, en las memorias del Ministerio del Trabajo con los hospitales del Seguro Social. Y
este, otros organismos, estaban en construcción y se terminaron. Hay una serie de hospitales que eran privados y se pasaron al sector público, pero también hay algunos que se construyeron, muchas maternidades en hospitales ya existentes y pues se crearon como instituciones aparte. Aquí habría que ver, hay expertos para ello, expertos en salud pública, si de verdad son hospitales, ¿no? O si de verdad tienen otra función. Eso es cuestión. También hay algunos que se pasaron al servicio barrio adentro, ¿no? Bien, en todo caso, el grueso de la atención hospitalaria pertenece a lo que es a los hospitales que se inauguraron durante la democracia. ¿Lograste resolver la cuestión con las diapositivas? No, profe, ya se la vuelvo a colocar. Ok, Si quiere, siga adelante, pues. bien. Voy a hablar de otra cuestión que es la mortalidad por deficiencias en la nutrición, que sería la que habría que colocar. Y la mortalidad por deficiencias de la nutrición estaba colocada en un anuario que se llamaba Anuario de Estadística Vital, que los editaba el Ministerio de Sanidad. Aproximadamente en 1936, cuando se creó el Ministerio de Sanidad, porque es que antes, hasta el periodo de Gómez, era el Ministerio de Salubridad y Agricultura. Uno no se imagina cómo dos destinos, como dos ocupaciones, dos funciones tan distintas puede estar en un mismo ministerio. López Contreras crea el Ministerio de Sanidad. Y hay un momento donde empiezan a crearse los anuarios. Además de que el año 1936 en adelante es cuando hay en Venezuela estadística, digamos, confiable, con base metodológica, ¿no? La mortalidad por deficiencia en la nutrición en Venezuela era bastante elevada. Y durante la década militar, como la década militar, el periodo que comúnmente conocemos como el de Pérez Jiménez, aumentó notoriamente la mortalidad. Fíjense que en el gráfico aparece 13,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, ese año 57, por motivos de deficiencia en la nutrición. Para el año 98 había disminuido a 4,9. Y fíjense algo, a finales de los 80, más o menos, vamos a fijarlo durante el gobierno del presidente Jaime Lucinchi, Venezuela llegó a tener 2 y 3 inclusive. O sea, era realmente bajo. Esto es porque se crearon iniciativas como el suministro de leche en polvo, eh, el vaso de leche escolar, el lactobisoy, y después de eso, los comedores escolares. Los comedores escolares ya existían en el año 57, pero se multiplicaron por todo el país. Para que tengan una idea, había aproximadamente 300 comedores escolares en el año 57 y más o menos cuando Leone había 2.000 y pico. ¿Okay? Pero también había otras cuestiones que se daban, pues nada más, por ejemplo, el mejoramiento de la parte de salud, no solamente los hospitales, como los nombramos, sino los ambulatorios, y algo muy importante y que se deja de lado, el sistema de cloacas. Para que tengan idea, en la Venezuela del año 58 solo el 16% de los venezolanos tenía acceso a cloacas. La mayoría eran o pozos sépticos o sencillamente descargaban en la calle. Y ya para el año 98, el 66% de los venezolanos tenían acceso a sistemas de descargas cloacales, las 2/3 partes. En estos días celebraba la ONU que el 50% de la humanidad ya tenía acceso a cloaca. Nosotros pasamos eso ya muchos años antes. Venezuela siempre fue ejemplo en democracia de bienestar. Hay un problema con este indicador y es que las últimas cifras del año 2014 y posterior a eso
no se han dado más cifras, que es cuando comenzó, digamos, una crisis muy, muy fuerte. Estamos hablando de la emergencia humanitaria, todas estas cosas. Así que esa cifra, la cifra actual se las debo. ¿Ok? Si alguien, repito lo que dije anteriormente, tiene acceso a una cifra de mortalidad por deficiencia en la nutrición más allá de 2014 y que la pueda colocar, excelente. Quisiera hablar ahora de algo importante aquí, que es la producción agrícola. En Venezuela, para el año 57, la producción de lo que llama el subsector agrícola vegetal, estamos hablando de producción de cereales, granos leguminosos, textiles, oleaginosas, raíces, tubérculos, frutas, hortalizas, café, cacao, caña de azúcar y tabaco. Estamos hablando, el grueso de la producción agrícola llegaba a casi 4 millones de toneladas, 3.900.000 de tanto. Esa era la producción agrícola en el año 58. Para el año 1998 llegó casi a 16 millones. Estamos hablando de una cuadruplicación de la producción agrícola. Esto, por supuesto, influyó en la disminución de, la, de las tasas de desnutrición. Es decir, no solamente había el vaso de leche escolar, la entrega de el suministro de leche en polvo, de lactobisoy, que por cierto lactobisoy es un producto creado por el Instituto Nacional de Nutrición con técnicos venezolanos. Y otra serie de cuestiones, sino el hecho de que también había mayor disponibilidad de comida, mayor disponibilidad, porque mientras una de las cosas que una nación debe tener es su autonomía alimentaria. Mientras un país dependa más de las importaciones para poder alimentar a su gente, queda en estado de vulnerabilidad. Bueno, la última cifra que yo tengo es del año 21 y la logré en la página de FedeAgro, porque el Ministerio de Agricultura creo que la tiene hasta el 2015. Fíjense que nosotros teníamos casi 16 millones de toneladas de producción en el año 98 y pasamos entonces a 12 millones en el año 2021. Estamos hablando de una pérdida de 4 millones de toneladas. Una pérdida importante. Entonces, volvemos a una de las explicaciones que se hizo al principio. Menos disponibilidad de alimentos y mayor cantidad de personas viviendo en el país. Situación entonces que hay que resolver. Con respecto, aquí hay algunas cuestiones que yo voy a obviar. Ok, llego al siguiente. Hay una contabilización que yo he hecho de embalses. Embalses es lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje diario represa. ¿Ok? En Venezuela había o hay para este momento 102 embalses que hayan sido creados. No estoy contando los que están en construcción, Tocó, Macuira, porque no han sido inaugurados. 102 embalses, ¿no? De todos estos hay algunos, los más antiguos ya no funcionan, pero que hayan sido creados, inaugurados, puestos en servicio, 102. Del periodo que va desde 1863, que es cuando se inaugura el primer embalse de Venezuela, que es el dique de Caujarao, que queda al sur de la ciudad de Coro. Ese dique fue creado para más o menos 1863 fue el inicio de la construcción, debe haber sido, no recuerdo ahorita, 1865, 66, cuando se puso en servicio. Es el primero, digamos, que permite algo distinto de los antiguos acueductos coloniales para el suministro de agua. Estamos hablando que
entre 1863 y 1957, último año de Pérez Jiménez en el poder, en Venezuela se inició la construcción de 19 embalses o represas, como se les quiera llamar. 19. Durante la democracia se comenzaron 81 embalses. Fíjense, en solo 40 años se creó una cantidad 4 veces mayor que en toda el siglo anterior. 81 embalses. Y del año 99 en adelante se han iniciado solamente 2. Los nombré hace un rato. Tocoma, que está en el estado Bolívar, que es para la generación de electricidad, y Cuira para dotar de agua a Caracas, porque Caracas depende, más de la mitad del suministro de agua depende de la represa o el embalse de Camatagua, que está en el estado Aragua. Cuando el embalse de Camatagua se hizo, gobiernos de Betancur y del presidente Leoni, se hizo para suministrar agua a Caracas en periodos de baja incidencia hidrológica, o sea, baja cantidad de lluvia. Sin embargo, hoy en día es la fuente principal. ¿Por qué? Porque no se crearon empresas. Fíjense que hay aproximadamente 8 embalses que suministran agua a Caracas, creo que todos o casi todos durante la época democrática. Entonces, en todo caso, los embalses existentes, la mayoría fueron creados en democracia y son los que permiten, digamos, la generación de luz. Estamos hablando de luz, tipo de luz hidroeléctrica, es decir, la que se forma agua, porque también hay plantas termoeléctricas, o de gas, o de otro tipo, y el suministro de agua potable. Aquí tengo yo en otro gráfico el incremento de la capacidad instalada de electricidad. Esta capacidad instalada hay que explicarla. No es lo mismo la capacidad instalada que la generación. La capacidad instalada es el tope máximo que tiene la infraestructura eléctrica para producir electricidad. Eso se mide en megavatios. ¿Y por qué hablo de la capacidad máxima? Bueno, imagínense, se los voy a comparar con un vehículo. Un vehículo puede correr, por ejemplo, 200 kilómetros por hora, por dar una cifra, pero no está siempre corriendo a 200 kilómetros por hora, ¿eh? Lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, en Venezuela la capacidad instalada era de 600 megavatios en el año 57. Esa capacidad subió a más de 20.000 durante el periodo democrático. En el año 98, 20.000 megavatios de potencia. Imagínense pasar de 600 a 20.000. Evidentemente se construyeron infraestructuras como el Uribante Caparo, Macagua y otra serie de infraestructuras que permitieron llegar a eso, pero también plantas termoeléctricas como Planta Centro, que queda en Morón, que se hizo precisamente para cuando hubiese baja incidencia hidrológica. Es decir, la democracia pensó en todo. Si hay un bajo nivel de precipitaciones, entonces el Guri, Macagua, eh, Uribante, Caparo y otras no podían producir suficiente electricidad. Por lo tanto, se construyó Planta Centro, así como otras plantas existentes, para poder entonces, de alguna manera, suplir la electricidad necesaria. Eh, Hasta el año 2012-2013 se habían creado 9.000 y tantos megavatios más. Dicen los conocedores de la materia eléctrica, porque Venezuela debería tener aproximadamente unos 30.000 sumando todo, ¿no? Que
no todos esos megavatios están en funcionamiento, es decir, están allí creados teóricamente, pero no funcionan. Pongo un ejemplo con Plantacentro. Plantacentro cuando se construyó, se le hicieron 5 generadores y hasta no hace mucho, yo no sé, las personas que vivan por allá por Morón, que hayan pasado, solamente funcionaba uno. Entonces, claro, están los 5 generadores, pero solamente funciona uno. Esa cuestión implica la cuestión de no poder producir suficiente electricidad. Por eso hablo de la capacidad instalada y la capacidad de generación que existe en la actualidad. Una cosa es la que pueda de alguna manera estar eh, presente en las instalaciones eléctricas y otra es la generación que las mismas puedan hacer porque no toda esa infraestructura está en servicio. Con respecto al agua potable, el agua potable se mide en metros cúbicos, cada metro cúbico son 1000 litros. En el año 58, en Venezuela, la capacidad de suministro de agua era de 144 millones de metros cúbicos, ¿ok? 144 millones de metros cúbicos de agua se producían en el año 58. Para el año 98 se producían aproximadamente 3.200, 3.300. O sea, saltamos de 144 millones a 3.200, 3.300 millones de metros cúbicos. Y así como en el 58, solamente el 31% de la población tenía acceso a agua potable. En el año 98, el 84% de la población tenía acceso a agua potable. Igualmente, en electricidad, pasamos de 36% de la población en el año 58 a 93% del año 98. Y uno se pregunta, ¿y cómo hacían los venezolanos antes del 58 para el fluido eléctrico? Bueno, había sitios donde había plantas que funcionaban esporádicamente mientras tuvieran combustible, ¿no? Imagínense cómo avanzamos nosotros. Entonces, las plantas funcionaban 3, 4 horas y entonces en esas 3, 4 horas la gente aprovechaba de planchar y hacer las cuestiones que necesitaba, pues. Y había sitios donde sencillamente no había electricidad. Hoy en día hay interrupciones eléctricas frecuentes, no solamente porque la capacidad instalada está mermada, sino porque hay problemas con lo que es la parte del mantenimiento. Eso lo pueden explicar mejor los técnicos eléctricos. Nosotros nos eh, limitamos a hablar de hechos en esta parte. Eh, Hay una ONG llamada Transparencia que en cuanto a producción de agua, ellos dicen que en al año 2016 había disminuido la producción en 929 millones, o sea, de los 3.000 y tantos, quedan aproximadamente 2.000, según esta ONG Transparencia, porque no he conseguido más allá estadísticas, eh, no solamente más cercanas, sino de producción por parte de los organismos públicos. Quiero hablar de algo aquí que es importante, que es la parte de vivienda. En Venezuela, la construcción de viviendas por parte del sector público comenzó en 1928, cuando el gobierno de Juan Vicente Gómez creó el Banco Obrero. El Banco Obrero, que después fue transformado en el año 75 en INAVI, pero inicialmente se llamaba Banco Obrero. La producción era además que era esporádica, era muy poca.
Y realmente en Venezuela la construcción sistemática de viviendas comienza en el año 45, cuando el presidente Medina inaugura la reurbanización El Silencio. De ahí en adelante, entonces todos los años el Estado construye viviendas. Claro, antes eran muy pocas. Eh, Pongo un ejemplo. Vamos a obviar lo que es la junta, la llamada junta militar entre el 48 y 52. El gobierno de Pérez Jiménez también formó parte de la junta, pero que él era un gobierno colegiado. En su quinquenio, entre el 52 y 58, el Banco Obrero, que era la única institución que construía viviendas, hizo aproximadamente 25.000 viviendas. Eso era muy notorio para la época, era grande. Pero 20.000, o sea, el 81% se construyeron en Caracas. Esa fue la gran debilidad. Es decir, como construcción era importante, pero como ubicación tenía debilidades. Cuando la democracia llega en el año 58, se crea el programa de viviendas rurales a través de la Dirección de Malariología del Ministerio de Sanidad. Entonces ya había otro organismo que construía viviendas. Tal es así que Betancourt, en su gobierno, o sea, Betancourt sustituyó a la junta que había de alguna manera pues terminado con el gobierno de Pérez Jiménez. Hablamos que Pérez Jiménez había construido en 5 años 25.000 viviendas, Betancourt llegó a casi 34, la inmensa mayoría en el interior del país. Eso no quiere decir que no se hayan hecho viviendas en Caracas. En aquella época se comenzó la construcción de Caricuao, por ejemplo, pero se hicieron muchas más viviendas en el interior porque Caracas puede tener que el 20% de la población del país. Por dar esa cifra sí ha sido variable. Estoy dando una cifra más o menos promedio. Entonces, y asimismo, otros organismos, Centro Simón Bolívar, Corporación Venezolana de Guayana, Funda Común, Minerven, eh, etcétera, etcétera, comenzaron a construir viviendas. Entonces, durante 1959 y 1998 se construyeron más de 2.300.000 viviendas. Aquí estoy incluyendo al sector privado. Las cifras que existen del sector privado comienzan del año 1960 en adelante. Antes no hay cifras de construcción del sector privado. Yo hice una vez una visita a la Cámara Venezolana de la Construcción y las personas que me atendieron, cuando yo les hice la pregunta, me dijeron que antes de 1960 la producción de viviendas por parte del sector privado era muy baja. Recordemos que Betancourt en aquella época creó el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Entonces, el Estado de alguna manera, a través de de tasas de interés preferenciales, subsidios, convenios con el sector privado, financiamiento bancario, logró entonces elevar enormemente la producción de viviendas. Aquí estamos hablando que la producción de viviendas en Venezuela llegó a su tope, estamos hablando viviendas por habitante, llegó a su tope en los años 80, los gobiernos de los presidentes Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi. Esos gobiernos, claro, las políticas de ambos gobiernos fueron distintas porque lo que estoy en Zoom, este, en el gobierno del presidente Herrera construyó muchas más viviendas por el sector privado y el presidente Lucinchi por el sector público. Pero en esos años, los años 80, fueron años en los cuales llegamos al tope. Repito, ¿por qué llamamos el tope? Porque llegamos a 5 viviendas construidas por cada 1.000 habitantes. Nosotros nunca más hemos llegado a ese tope. ¿Qué pasa después de 1999? Hay un periodo de muy baja producción entre el 99 y 2011,
porque ese año 2011 es cuando se crea la llamada misión, la Gran Misión Vivienda, que sí elevó la cantidad de viviendas construidas. Pero yo tengo cifras hasta el año 2016 que hayan sido certificadas por la Cámara Venezolana de la Construcción. Estamos hablando entonces hasta 2016, entre el 99 y 2016, 1.300.000 viviendas. Después del año 2016 no hay cifras certificadas. Sí hay cifras, sí. Uno las puede observar en el Banavi, en el Ministerio de la Vivienda, de todas estas, de Vivienda y Hábitat, creo que se llama, pero estamos hablando de cifras que resulta difíciles de creer. 5 millones de viviendas de 2011 hasta el 2022. Es realmente difícil, ¿no? Porque habría que ver la metodología. ¿Todas fueron viviendas construidas o se incluyen también las viviendas que fueron mejoradas a través, no sé, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? No lo sé. Pero lo cierto es que certificado hasta el año 2016, 1.300.000 viviendas. Quiero hacer énfasis aquí en un indicador que la democracia eh, se lleva la mayor parte de las palmas, que es la red vial, las carreteras. En Venezuela hay 96.000 kilómetros de carretera, de los cuales 24.500 fueron construidos hasta el año 57. Yo coloco el inicio de la construcción de carreteras formales en 1827, que es cuando se comienza a construir la antigua carretera Caracas-La Guaira. A partir de allí es el comienzo que yo le pongo. Antes de eso habían solamente senderos, pues, de tierra y no eran tratados, porque hoy en día hay carreteras de tierra, pero hay carreteras de tierra que se tratan, pues que se, se les hacen trabajos precisamente en zonas rurales para que puedan moverse los vehículos por aquella zona. Estamos hablando que entre 1827 y 1957, 130 años, 24.500 kilómetros de carretera. Entre el año 58 y el año 98 se construyeron 71.000 kilómetros de carretera. O sea, se triplicó el número de carreteras en solo un periodo de 40 años. Eso no tiene precedente en la historia de Venezuela. Y se construyeron no solamente carreteras pavimentadas, sino muchas vías de penetración rural, muchísimas vías de penetración rural. Esas vías de penetración rural están o estaban, eran de tierra tratada, aplanada, trabajada por maquinarias especiales para... Entre el año 99 y la actualidad hay aproximadamente que se hayan construido 500 kilómetros de carretera. Fíjense la diferencia, 24.000, 71.000 y 500. Estos 500 son principalmente autopistas que se han continuado, la autopista de Oriente, la autopista José Antonio Páez y algunas otras autopistas que se han hecho, algunas carreteras también que se han hecho. Pero en todo caso, la cantidad de kilómetros es muy baja, construida después del año 99, a partir del año 99. Quiero finalizar con... Lo coloco de último no porque no sea importante, sino precisamente por la magnitud de su importancia, que es el saldo migratorio. Expliquemos, ¿qué es el saldo migratorio? La cantidad de gente que ingresa al país, extranjero, menos la cantidad de venezolanos o extranjeros que se han ido del país. Por eso se llama de saldo migratorio, ¿ok? Que es así como se mide. Como yo les dije anteriormente, en Venezuela la estadística confiable comienza a partir de 1936.
cuando el gobierno de López Contreras. Entre 1936 y 1957, el último año eh, completo de Pérez Jiménez, el saldo migratorio fue positivo en 556.000 personas. O sea, medio millón de personas más de los que se fueron, que fueron muy pocos, ingresaron al país. Generalmente, esta es la inmigración europea, españoles, italianos, portugueses, fue la inmigración europea principalmente. Entre el año 58 y el año 98, el saldo migratorio fue positivo en 1.099.000. Esta inmigración fue fundamentalmente latinoamericana. Recordemos que Venezuela hasta el año 97-98 era el país con mayor ingreso per cápita, estamos hablando del Producto Interno Bruto, era el país más rico de América Latina, hasta el año 97-98. Entonces, sumado desde el año 36 hasta el año 98, más de 1,5 millones de personas fue el saldo migratorio positivo, porque recordemos también que cuando los países de Europa se recuperaron, muchos de ellos volvieron a sus países de origen. Por eso hablo del saldo migratorio, pero en todo caso fue positivo en más de 1,5 millones. Yo hice un cálculo entre el 99 y 2022, que es la última cifra que logré conseguir. Tuve que hacer un cálculo entre lo que es la cantidad de personas que, que se han ido y lo tuve que calcular en base a las estimaciones de población, porque es que desde el 98 en adelante no hay cifras de saldo migratorio. Las últimas cifras son las del año 98. ¿Qué hice yo? Bueno, para estimarlo, la cifra de nacimientos y muertes, que es lo que se llama crecimiento natural, ¿ok? Nacimientos en Venezuela menos muertes en Venezuela. Eso se llama incremento natural, con los estimados de población que se han dado hasta el año 2013 por el censo, y de 2014 en adelante los estimados que hacen un organismo de población. El saldo migratorio, repito, saldo migratorio no es lo que se han ido, es los que han venido menos lo que se han ido, es negativo en más de 5 millones hasta el año 2022. Eso no incluye el año 2023, el año 2024. Fíjense ustedes que es enormemente negativo el saldo migratorio. Venezuela está conociendo una época de emigración, pero sin precedentes, uno de los países con mayores tasas de emigración del mundo. Y es precisamente por la situación económica, social y política del país. Por eso lo dejé como último, porque esta situación es grave en cuanto a que la mayor riqueza de un país no son los minerales, no es su ubicación, no es el clima, es el recurso humano. La mayor riqueza de un país es el recurso humano. Y muchos recursos humanos, sobre todo jóvenes, que es lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. Es decir, los jóvenes vienen a sustituir como fuerza de trabajo a las personas que ya o van falleciendo o van dejando de trabajar, se han jubilado, etcétera, etcétera. Entonces, la pirámide demográfica, que es por años, ha ido estrechando su base, porque muchos jóvenes, no solamente jóvenes, muchos niños que se los han llevado a sus padres, ya no forman parte del contingente del bono demográfico. Y entonces la población nuestra se ha vuelto una población cada vez más longeva. ¿Eh? Esto es importante decir. Hasta aquí creo que la próxima lámina trae mis redes sociales y mi blog, la siguiente lámina.
hasta aquí la explicación, digamos, de los indicadores. Este trabajo tiene otras explicaciones que hay que dar, pero por razones de tiempo no la vamos a dar. Está expresada en mapas mentales, alguna otra cuestión. Seguramente vamos a tener otra oportunidad, pero con esto, digamos, lo básico ha sido explicado con este trabajo. Pido disculpas por las cifras cuando son cifras antiguas, pero es muy difícil conseguir eh, información estadística, sobre todo después de 2015. Es difícil realmente conseguir. Se ha hecho un esfuerzo para poder sistematizar esto. Y les doy las gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a los espectadores, a los participantes en esta experiencia que hemos tenido hoy por pues, su presencia y por supuesto las opiniones que puedan dar al respecto, sobre todo muy valoradas las opiniones que tengan que ver con personas que hayan conseguido estadística más nueva y que se pueda agregar a este trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. De verdad que fue un gusto y bueno, entendemos que por razones de tiempo podemos entonces, una próxima oportunidad, seguir adelantando todo el trabajo que has llevado a cabo. Entonces, bueno, saludos desde aquí y bueno, darte las gracias por todo. Entonces, con esto ya cerramos por hoy.